Bienvenidos una vez más a Voces Internas Detrás de la Mente, un espacio donde hablamos de lo que pensamos, de lo que sentimos y de aquello que muchas veces no sabemos cómo expresar. Hoy quiero compartir con ustedes un episodio especial, porque el día de hoy haremos una pausa de nuestros temas habituales. Hoy vamos a reflexionar sobre algo que considero que todos, absolutamente todos, deberíamos pensar seriamente. Quienes siguen este espacio saben que generalmente hablamos sobre salud mental, emociones, comportamiento y muchas sensaciones y pensamientos que tiene el ser humano. Sin embargo, hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema que, aunque muchas personas lo relacionan únicamente con el derecho, tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra seguridad y con la forma en que vivimos como sociedad. Y me refiero a la educación constitucional. Hace poco tuve el honor de representar a la Universidad Abierta para Adultos UAPA en el Congreso Internacional de Investigación Científica, donde junto a mis compañeras presentamos una investigación titulada La importancia de la educación constitucional en la República Dominicana. Pero el episodio de hoy no nace del Congreso, nace de algo mucho más personal. Al terminar nuestra participación, la facilitadora de la asignatura de Educación Constitucional, la maestra Clarisa del Carmen Cuevas, me hizo una pregunta que me dejó reflexionando durante varios días. ¿Qué aprendiste durante la asignatura? ¿Y qué aprendiste durante la investigación que presentaste en el Congreso de Investigación Científica? Y cuando comencé a pensar en esas preguntas, me di cuenta de que realmente había cambiado mucho. Voy a ser completamente sincera. Cuando vi en el pensum de psicología una asignatura llamada Educación Constitucional, pensé exactamente lo que probablemente muchos estudiantes pensarían, y es, ¿y esta materia qué tiene que ver con mi carrera? La veía como un requisito más, como una de estas materias que tenía que ser requisito para continuar y poder seguir avanzando. Nunca me imaginé que terminaría siendo una de las asignaturas que más me haría reflexionar como ciudadana. Antes pensaba en la Constitución como un documento que utilizaban los abogados, jueces y profesionales del derecho. Hoy entiendo que no. Hoy entiendo que la Constitución también me pertenece a mí, nos pertenece a todos, porque todos somos ciudadanos, porque todos tenemos derechos, porque también tenemos deberes. Todos en algún momento de nuestra vida podemos encontrarnos en una situación en la que esos derechos hagan una diferencia o incluso que te libere de una situación incómoda, ya que el desconocimiento de la ley no te hace inocente si llegas a infringirla, porque ignorarla no nos exime de cumplirla. Recuerdo que durante una de las clases, la profesora nos hizo reflexionar sobre algo muy sencillo, pero a la vez muy poderoso. Nos explicó que conocer nuestros derechos puede ayudarnos en situaciones tan cotidianas como una infracción de tránsito, un problema de servicio público, una reclamación ante una institución del Estado o cualquier otra situación en la que necesitemos saber qué nos corresponde como ciudadano y cuáles son los mecanismos que existen para protegernos. Fue ahí cuando entendí que la Constitución no aparece solamente cuando ocurre un gran conflicto. Esta está presente en nuestra vida diaria, en el acceso a los servicios públicos, en nuestra libertad de expresión, en el derecho a la educación, a la salud, a la protección de nuestra dignidad, en nuestras responsabilidades como ciudadano. Y mientras más aprendía sobre este tema, más me convencía de algo. El problema no es que no tengamos una constitución. El problema es que muchos de nosotros nunca han recibido una verdadera educación constitucional.
Y por eso decidí que la investigación que presentaría en el Congreso Internacional de Investigación Científica estaría dedicada a este tema. No la elegí porque sonara interesante ni porque fuera un requisito académico. La elegí porque comprendí que aunque la asignatura existe dentro de nuestro plan de estudios, muchas personas todavía no le dan la importancia que realmente merece. Y la elegí también porque entendí que es un conocimiento que necesita salir del aula y llegar hacia todos. Quería que más personas comprendieran lo mismo que yo he descubierto. Que la educación constitucional no es algo opcional y que si no estás ligado al área del derecho no te sirve. Eso no es así. Conocer la Constitución es una necesidad. Después de terminar la presentación, ocurrió algo que me hizo reflexionar todavía más. Ese mismo día, conocí la noticia sobre el joven de 18 años que perdió la vida en Herrera durante una intervención policial. Confieso que sentí mucho dolor, así como todas las personas que se enteró sobre este tema, así como la indignación, así como la impotencia. Pero además de estos sentimientos, comenzaron a surgir muchas preguntas. Preguntas que nacían precisamente de todo lo que acababa de estudiar y de lo que acababa de exponer. ¿Conocía este joven los derechos que le reconoce la Constitución como ciudadano? ¿Conocían los agentes involucrados el alcance de estos derechos y la responsabilidad que implica protegerlos? ¿Puede una mayor educación constitucional cambiar la manera en que los ciudadanos y autoridades enfrentan las situaciones de tensión? La verdad es que no tengo respuestas absolutas para ese tipo de preguntas. No las tengo. Y tampoco pretendo sustituir el trabajo que corresponde a la justicia. Pero sí tengo una convicción. Este caso no hizo que yo creyera en la importancia de la educación constitucional. Ese caso confirmó el porqué de la elección del tema de la investigación. Porque me di cuenta que cuando ocurre una tragedia, de repente todos comenzamos a hablar de derechos, de deberes, de autoridad, de justicia y de constitución. Pero casi siempre lo hacemos cuando el problema ya ocurrió. Me hice otra pregunta. ¿Por qué esperamos a necesitar nuestros derechos para interesarnos en conocerlo? ¿Cuándo vamos a estar preparados para prevenir, en lugar de siempre actuar en consecuencia? ¿Por qué no aprendemos sobre los derechos desde pequeños? ¿Por qué no forma parte de las conversaciones que tenemos con nuestras familias, en nuestras escuelas o en nuestras comunidades? Como estudiante de psicología, siempre he creído que la educación es una herramienta muy poderosa para prevenir problemas de salud mental, para prevenir violencia, para prevenir conflicto. Hoy también creo que la educación constitucional forma parte de esa prevención. No porque vaya a evitar todas las tragedias. Sería irresponsable decir algo así. Pero sí porque una ciudadanía más informada tiene más herramientas para actuar con responsabilidad, para comprender sus derechos, para conocer sus deberes y para participar de manera más consciente en la construcción de una sociedad donde el respeto a la dignidad humana sea una realidad. Hoy puedo decir que ya no veo la Constitución como la veía al comenzar esta asignatura. Hoy la veo como una herramienta que protege nuestra vida cotidiana. Y también comprendí que no basta con que exista una Constitución. Necesitamos que los ciudadanos las conozcan. Necesitamos que las autoridades las respeten. Necesitamos que una sociedad entienda que educarse constitucionalmente no es aprender todas las leyes de memoria. Es aprender a vivir juntos con respeto, responsabilidad y dignidad. Quiero despedirme con una reflexión que resume todo lo que significó para mí esta experiencia. La educación constitucional no pretende formar abogados. Pretende
formar ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes, porque un derecho que se desconoce no puede ejercerse, y una ciudadanía que desconoce sus derechos difícilmente puede protegerlos, respetarlos y transmitirlo a futuras generaciones. Gracias por acompañarme en este episodio especial de Voces Internas detrás de la mente. En el próximo episodio volveremos a nuestra programación habitual. Muchísimas gracias y hasta la próxima.